A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y saludamos a esta hora a Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Fernando, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación a través de Radar Económico. Y en primer lugar, desearte un feliz 2023. Muy amable, ¿cómo estás? Igualmente, un feliz año. Todo muy bien, felizmente. Fernando, hay un tema que es de sumo interés, que es la economía ilegal en nuestro país. Y de acuerdo a cifras que se conocen, se mueven más de 6.550 millones de dólares al año, ¿no? ¿Qué tan grave resulta esto y cómo esto ingresa a nuestra economía en el día a día, ¿no? ¿Cómo se mueve, ¿no? Y cuáles son las actividades que más mueven ese dinero negro, dinero sucio, dinero ilegal? Correcto. Efectivamente, como menciona José, una estimación reciente elaborada por Capital Humano y Social en cooperación con la Fundación CAS encontró que las economías ilegales mueven al menos 6.650 millones de dólares al año, ¿no? Esto representa alrededor del 3% del PIB del país. Y aquí estamos hablando de actividades como contrabando, tráfico de drogas, minería ilegal, trata de personas, entre otros, ¿no? De hecho, las actividades que mayor peso, o con las cuales fueron encontradas mayor peso dentro de este estudio, fueron, en primer lugar, la minería ilegal de oro, que pesa incluso más que el tráfico ilícito de drogas, seguida de la trata de personas, y en tercer lugar, recién el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Luego también vienen otras actividades importantes como la tala ilegal, la pesca ilegal, el contrabando o el tráfico de terreno. El problema con estas actividades es que al operar fuera del marco de la ley generan un montón de, generan desincentivos o los incentivos no adecuados para que la economía pueda ser competitiva y funcione bien. Por ejemplo, desplazan a las economías o las empresas legales porque al pagar menos impuestos, al operar fuera del margen de la ley, de pronto están generando una competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen con las regulaciones, con las leyes adecuadas, ¿no? Además, también al no pagar impuestos, también están generando una desafección fiscal. No están contribuyendo todo lo que deberían contribuir o no están contribuyendo con el fisco, en efecto, y finalmente esto se va a reflejar en menos dinero para obras públicas y para mejorar el bienestar de la población, ¿no? Y finalmente también tienen un impacto institucional, porque al corromper las reglas de juego, el Estado de Derecho, finalmente también no están permitiendo la confianza que se necesita en las instituciones para que el país pueda mejorar y para mejorar su competitividad, ¿no? Incluso están relacionados con otras actividades como los sobornos, la corrupción. Entonces, finalmente, se termina corrompiendo un sistema que debería funcionar de manera mucho más transparente, ¿no? Ahora, dentro de este marco, la minería ilegal, tú explicabas, es la que mueve mayor cantidad de dinero y sobre todo en el caso del oro, ¿no? ¿Cómo es que se mueve esa economía? Porque siempre se ha conocido que incluso en zona de frontera, como en Bolivia, con Bolivia, se mueve hacia dicho país, parte de lo que se extrae de forma ilegal, ¿no? Y como tú también mencionabas, ¿no? Han encontrado un mecanismo de cómo sacarle la vuelta a la formalidad. ¿Qué tanto peso tiene esta economía ilegal movida por la minería ilegal, Fernando? Claro, en primer lugar, es importante mencionar que el Perú es un país minero por excelencia, tiene reservas de minerales muy importantes y en general la minería mueve alrededor del 10% del PIB nacional y además genera encadenamientos con otros sectores. Ahora, entre los principales metales que exporta el Perú se encuentran el cobre, en primer lugar, seguido por el oro. Pero en el caso del oro, la minería artesanal y minería ilegal se encuentra muy presente también. De hecho, se estima que son alrededor de 250.000 personas que trabajan dentro de la minería ilegal de oro en el país, y la SUNAT estima que esta actividad ilegal puede representar incluso hasta el 15%
de la producción total de minería en el Perú, ¿no? Y al final los efectos son devastadores. Por ejemplo, en Madre de Dios es donde más se encuentra, o con mayor intensidad se encuentra la minería ilegal. Se ven que casi 40.000 hectáreas de bosque ya han sido deforestadas en los últimos 3 años, entre el 2019 y 2022. Y no solo en la Libertad, ¿no? Sino también hay otras zonas, aparte de la Amazonía, que ha experimentado el crecimiento importante en los últimos años, también en algunas regiones de la sierra, especialmente en los departamentos de Ancash y Cajamarca, también ha habido un crecimiento de la minería ilegal, y como mencionabas, también en regiones como Puno, ¿no? Entonces, importa bastante también la demanda que viene de afuera. Muchas veces, finalmente, todas esas actividades se generan porque hay un mercado internacional que está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces, en la medida que el precio del oro ahora se ha incrementado en el último año, eso también puede haber exacerbado los incentivos para que se pueda dar con mayor intensidad esta actividad ilegal, ¿no? Ahora, y esa actividad ilegal de minería va de la mano con lo que tú mencionabas hace unos instantes y en realidad no deja de llamar la atención. La trata de personas es la segunda actividad que mueve más dinero ilegal en el país. ¿Cómo es así? ¿Cómo llegamos a esto, Fernando? Bueno, una actividad ilegal es posible que utilice sus ganancias para financiar otros pagos ilícitos, ¿no? Por ejemplo, el pago de sobornos y tráfico de influencias para evitar fiscalización y control de autoridades. Entonces, en general, se forma un Estado donde el Estado de derecho, la regla de la ley, el imperio de la ley, deja de funcionar adecuadamente. Y esto favorece otro tipo de prácticas ilegales, como bien mencionas, la trata de personas, muchas veces también por la necesidad de tener trabajadores a un bajo costo, o incluso trata de personas relacionadas con actividades como la prostitución ilegal. Entonces, todo ello se genera porque al tener ser una actividad ilegal que opera fuera del margen de la ley y muchas veces donde el Estado no llega a cabalidad, se generan todos estos incentivos para poder, digamos que se relacionan con otro tipo de prácticas ilegales, ¿no? Además, por ejemplo, cuando hablamos también del tema del narcotráfico, que también en algunos casos puede estar financiado por dinero de minería ilegal, estamos hablando de que finalmente se encuentran sinergias en estas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, por un lado, se puede realizar la práctica de extracción ilegal de oro, pero también puede haber plantas de cultivos poco relacionadas con el narcotráfico, ¿no? Entonces, allí como que se generan algunas sinergias, ¿no? Y sobre todo entre la falta del Estado de Derecho y falta de presencia de instituciones fuertes, finalmente se termina conservando las actividades. Y respecto al contrabando, Fernando, que también es una actividad ilegal que siempre se ha movido en zonas de frontera, fundamentalmente. ¿Cómo estamos frente al Exactamente. contrabando? Bueno, el contrabando justamente es el comercio de estos bienes de manera ilegal a través de las fronteras, ¿no? Para poder evitar pagar impuestos, tributos. Entonces, en el Perú, las fuentes de origen del contrabando incluyen algunas fronteras como, por ejemplo, Bolivia, en el caso de Puno, la frontera con Bolivia, hacia el sur también Tacna, la frontera con Chile, y hacia el norte Tumbes. Además, también se encuentra contrabando en puertos y aeropuertos de la costa y en las fronteras de la selva, por ejemplo, en Ucayali, de Quito, ¿no? Entonces, en general, estamos hablando de zonas de frontera porque justamente es por allí donde entra muchas veces esta mercadería ilegal. Y aquí las consecuencias para la economía son, además de la reducción en la recaudación de impuestos y tributos, también puede disminuir la inversión y la calidad de servicios públicos, justamente porque hay menos dinero disponible para invertir. Y por otro lado, la competencia desleal a las empresas formales, ¿no? Son empresas que sí pagan sus impuestos, que sí traen productos de calidad, productos acreditados, y que tienen que competir contra estas empresas o contra estos negocios que traen productos que no tienen necesariamente la misma calidad, que no pagan impuestos, ¿no? Entonces aquí es importante fortalecer el control y la capacidad de fiscalización, sobre todo de las aduanas, ¿no? A través de la tecnología adecuada, de contar con los equipos adecuados para identificar y también una adecuada capacitación de funcionarios. Y muy importante también utilizar las nuevas herramientas disponibles, por ejemplo, la ciencia de datos, ¿no? De poder analizar grandes datos a gran escala para poder encontrar patrones, ¿no? En coordinación con otras entidades internacionales o con otros países, ¿no? Porque recuerden mismo que esto es algo que
funciona de manera multilateral con otros países, no es un problema exclusivo del Perú. Ahora lo que nos preguntamos, Fernando, ¿no? ¿Qué se hace para contrarrestar estas actividades ilegales, ¿no? ¿Somos un país tolerante respecto a estas actividades ilícitas? Bueno, lamentablemente durante la última gestión de Pedro Castillo parece haberse incrementado la tolerancia a este tipo de actividades ilícitas, específicamente la minería ilegal, y eso se mostraba en el hecho de que podía haber una pérdida de ímpetu hacia el control, hacia la fiscalización o la lucha contra este tipo de actividades. Por ejemplo, en el momento en el que se decidió de pronto retirar a las Fuerzas Armadas de alguna zona, lucha contra la droga o lucha contra la minería ilegal. Entonces puede haber habido un mensaje de que sea de una mayor tolerancia, lo cual efectivamente no nos genera el avance adecuado que se requiere, ¿no? Entonces aquí se necesita que el Estado se muestre firme en la política para poder lograr una mayor capacidad de control, de fiscalización, un mayor uso de la tecnología, ¿no? Estas economías son complejas, mueven una cantidad enorme de dinero, 650 millones de dólares al menos, según las estimaciones de capital humano y social, y entonces requieren una estrategia articulada, pero sobre todo también mucha decisión política, ¿no? Muy bien, Fernando González, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta secuencia habitual Radar Económico que llega gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Ha sido un gusto conversar contigo, Fernando, muy amable, muy gentil. Encantado, José, hasta la próxima. Fue nuestra secuencia Radar Económico que llega siempre gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.